Aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política de manera entretenida, junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Una mirada de los hechos que ocurren en nuestro país. Juntos en Agricultura. Una presentación de Aceros ASA. Acero verde para construir juntos un Chile más sostenible. R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Mercado mayorista Lo Valledor. Alimentando el crecimiento de Chile. Y el 70% de tu sistema inmune depende de las bacterias buenas de tu intestino. Cuídate con NUP. ¿Cómo está? Bienvenido a una nueva edición de Juntos en Agricultura, jornada cuando el calendario ya marca el 11 de diciembre. El año comienza rápidamente a terminarse y también los procesos que están calendarizados en el servicio electoral. Usted sabe que ya queda menos de una semana para este acto plebiscitario que vamos a tener el próximo 17 de diciembre y desde el día de hoy vamos a tener un especial, diría yo, de Juntos en Agricultura, solamente tocando el tema constitucional con actores relevantes, actores que estuvieron en el proceso. Y sí, usted me puede decir, el programa se va a volver monotemático. Y yo le digo, sí, se va a volver monotemático porque el 17 de diciembre se va a vivir un proceso, y lo decíamos la vez pasada cuando nos acompañó José Antonio Kast, del cual Chile tiene que entender y Chile no puede desaprovechar esa oportunidad de aprobar una constitución del siglo XXI, una constitución escrita en democracia, una constitución escrita con ideas de la derecha, de la centro derecha, y para eso nosotros nos vamos a contactar de inmediato con Lorena Gallardo. Ella fue ex consejera de la región de Los Ríos en el Partido Renovación Nacional y una de las tantas quienes, junto a los designados expertos y los designados electos, escribieron esta propuesta de constitución. La vemos en pantalla. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo advierto a la audiencia que, tú sabes, este es un programa misceláneo, hablamos de diferentes temas, vamos dependiendo de las noticias, pero creo, Lore, que es tan importante lo que se va a votar el domingo, y junto a Carla vemos que hay tanta ignorancia, que hay tanta desidia, que hay tanto desinterés, que todos sabemos que en la parte final de las elecciones la gente como que empieza a ponerse en onda qué hay que hacer. Así que yo te invito a ti que en estos dos bloques que vienen podamos de alguna manera explicarle a la gente lo que hicieron ustedes, Lorena, el trabajo. Primero, la constitución que ustedes escribieron, la propuesta. ¿Cómo la sentiste tú desde la hoja 1 hasta el final? Voy a ser súper franca. Yo en un inicio, cuando me invitaron a participar en esto, la verdad que dije, obviamente como abogado, es una tremenda oportunidad. Es el marco jurídico que nos va a regir los próximos 30, 40, hasta 50 años. Te entrega todos los lineamientos de lo que tiene que hacer un Congreso y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Nos garantiza nuestros derechos, nuestras libertades, nuestras seguridades. Y claramente, claro, desde un aspecto técnico dije, vamos. Y cuando salí electa, una de las primeras cosas que me dio susto fue que en mi comisión, por ejemplo, yo estuve en la Comisión de Órganos Autónomos y Función Jurisdiccional, no todos éramos abogados. Y claramente cuando empecé a ver la cantidad de personas electas, había una, una diversidad de profesiones y oficios dentro de este proceso que uno como abogado le da el temor que no le dé el rigor técnico a la norma jurídica. Sin embargo, me fui dando cuenta con el tiempo de que hizo redactar un texto súper social, de fácil comprensión, de fácil lectura para cualquier persona, porque de hecho uno de repente es en sí misma en su trabajo, que es un poco más técnico, y esas personas que no eran abogados le daban una cierta flexibilidad a la conversación, una postura distinta. No podemos olvidarnos que el derecho es el sentido común puesto por escrito, como siempre lo digo, y si bien a veces parece que es uno de los sentidos que menos comunes hoy en día, Dilo tú. eh,
en el proceso sí estuvo presente. Y de Estamos, hecho me causa extrañeza de que algunos digan que no, porque hubieron la mayoría de las normas votadas unánimemente en el Pleno por todos los sectores políticos. Entonces, hay una forma de desconocer el trabajo y los acuerdos alcanzados que, bueno, desgraciadamente la política muchas veces es así, lo que se escribe con la mano se borra con el codo y hay cosas que se sí, dicen o se hacen en privado y luego para las bases, ¿cierto? Tienen que llevar con el discurso que han tenido históricamente. Me refiero a varios casos que vamos a empezar a ver. Lorena Gallardo, consejera constitucional por la región de Los Ríos, en lo que fue el proceso último de esta propuesta que vamos a votar este domingo. Ella es abogada, es madre de una joven adolescente, ha trabajado como abogada en derecho de familia, derecho civil, migraciones, y eso creo que es importante, Lorena, porque me gustaría que, como has trabajado en derecho de familia, partáramos de alguna manera desmintiendo lo que han sido las fake news de las mujeres. Todo este fin de semana la pauta de noticias giró en torno a Michelle Bachelet con, discúlpame, yo le tengo respeto a Michelle Bachelet, me ha tocado coincidir con ella muchas veces, creo que es la mujer mujer política más importante en la historia de Chile, pero hay límites, o sea, no se puede determinar su vida política, y me refiero a la edad, y que si se aprueba esta nueva constitución, ella no podría volver a ser presidenta, ojo con eso, por eso uno se refiere a terminar su vida política, dando mentiras. No sé si viste el video y qué impresión te dio. sí, leí y vi videos de parte de las declaraciones de nuestra expresidenta Michelle Bachelet. La verdad que nefasta, yo creo, comparto contigo, yo creo que hay formas y formas de hacer política, creo que hemos caído en la politiquería, en la farándula barata de hacer política. Yo entiendo la posición de algunas personas que tengan tanto temor a este texto que nosotros proponemos, pero claramente quienes tienen temor es porque lamentablemente no van a poder sacar provecho como lo han hecho hoy en día de la política, de vivir de la política. Y vivir de la política a base de mentiras claramente lo único que hace es desunirnos como ciudadanos, crear bloques de enemistad mayor, presentar ciertas inquietudes en la población a través de las falsedades. Se dice que no es un texto a favor de la mujer, parece que la señora Michelle Bachelet no sabe leer o creo que está teniendo problemas de comprensión lectora graves. Me hago cargo de mis palabras, de lo que digo, porque basta con leer el texto y cualquiera se daría cuenta que existen más de 16 normas de que están a favor de la mujer. El texto que tenemos actualmente solamente nombra a las mujeres una vez. Este texto recoge inclusive normas que ella propuso en el mismo Congreso, como por ejemplo la ley de conciliación familiar, y eso, o de los cuidados en realidad. Y esto nosotros lo recogimos, lo dejamos amparado hoy en día en en nuestra propuesta de texto constitucional, una mayor igualdad para las mujeres en cuanto a la retribución económica en el mismo cargo en la misma empresa. Hay derechos que son para las mujeres que obviamente no se encuentran en el texto de hoy en día. Es un texto que no es que sea feminista, pero No. claramente consagra normas que van en favor de las mujeres de acuerdo a las necesidades obviamente que se han presentado en los últimos años y que había que recogerlas. Apoyo, acompañamiento a la maternidad y la crianza, deber y Sí, respeto de las madres, participación equilibrada en órganos del Estado, embarazo y maternidad son prestaciones básicas de salud. Dentro de los elementos esenciales que garantizan las prestaciones de salud se incluye al embarazo y a la maternidad. ¿Cómo no va a estar protegiendo a las mujeres? Yo no sé y no nos hemos puesto de acuerdo en esto, y si no sabes yo sé la respuesta. Pero los auditores, y claro, me tocó hacer un par de pautas con Carla, que se disculpa porque tiene una actividad en Puente Alto a esta hora y viene en camino. O sea, viste tú que iba a llegar a un ratito más, entonces sí, preferimos obviamente hablar ahora nosotros. Pero la constitución actual, la constitución del 80 o del 2005, ahora la de Lagos, porque de un momento a otro pasó a ser de la constitución de Pinochet, sí. a ser la constitución de Lagos y tiene su firma, y incendiario en medio Chile diciendo que era problema constitucional, nombra a las mujeres una sola vez. Una. Sí, es Una. extraño, es extraño. La verdad yo no entiendo estas falsedades que se han querido dar, o en realidad sí las entiendo, pero no logro comprender la intención de maldad que hoy en día con la que se está llevando la política. Yo es la primera vez que participo en la política
y parece que me tocó justamente en un periodo en que ya se han perdido los respetos entre las personas. Hay formas y formas de hacer política y hoy en día claramente yo creo que ya se han traspasado todos los límites. Decir que no consagra derechos para las mujeres, que todo lo contrario que viene, que es un texto que viene a dañar a las mujeres, es prestarse para un engaño populista. Y precisamente yo no sé si la señora Michelle Bachelet quiere postularse por una tercera vez a un periodo presidencial, puede que sea su intención. Y claro, nosotros dejamos una norma establecida de que no pueden ser reelectos más de 2 periodos los presidentes. Y eso diciéndolo inclusive a un presidente de nosotros, de nuestro sector, que lo desfavorece, que es don Sebastián Piñera. Sin embargo, No, nosotros pero dejamos Piñera, establecida el esa norma. expresidente Piñera ha dicho que va por el a favor y Exacto, si esa medida le limita eventualmente en una de esas ser 3 veces presidente es que no quiere. Pero Michelle exacto. Bachelet, muy en lo que ha sido su estilo de vida, juega el misterio. Que sí, que no, que ojalá no me pongan en esta disyuntiva, que no me gustaría haberme enfrentado a eso. Entonces, no sé, yo creo también en renovación en política, estimada Lorena Gallardo, nuestra invitada ex convencional por la región de Los Ríos. Tu currículum dice que también dentro de tu especialidad en Derecho has trabajado y has visto y conoces muy bien lo que es la ley de migraciones. Chile está pasando una crisis de seguridad y desgraciadamente entraron por la ventana una cantidad importante, muchos también gracias al auspicio de doña Michelle, también entraron durante el gobierno anterior, pero para que los chilenos empiecen a recordar, ¿cierto?, de alguna manera, cuándo comenzó este problema de la mala migración. Porque hay una migración buena, pero esta fue la mala migración. ¿Cómo se hace cargo el texto que se va a plebiscitar el día domingo de este problema migratorio irregular? A mí me encanta la frase que tú acabas de señalar, los inmigrantes que entran por la ventana y que no entran por la puerta. Nosotros en nuestra casa cuando invitamos a alguien entran por la puerta y no por la ventana. Sería muy raro que alguien entre por la ventana, quizás un ladrón. De hecho, en mi casa pasó eso, entró por la ventana el ladrón en la noche a delinquir y a robar dentro de unas especies dentro de mi casa. Eh, el texto recoge muchas normas. La primera de ellas, la principal, es que una incursión inmediata para aquellas personas que delinquen en nuestro país y que no tienen papeles, no están regularizados, que han entrado por la ventana de nuestro país hacia sus países. O sea, nosotros no podemos seguir haciéndonos cargo de una inmigración descontrolada, que lo único que ha llevado es una crisis de seguridad en nuestro país y que lamentablemente tampoco el gobierno ha tenido no ha estado a la altura para poder hacerse cargo. También crea una policía fronteriza, hay un transitorio al final del texto que dejamos una solicitud al Congreso para que se dicte una ley que cree una policía fronteriza. Sabemos que nuestros militares y nuestros carabineros, lamentablemente ante esta crisis, necesita ayuda y unas personas especializadas para combatir esta inmigración. Con altoparlantes, lamentablemente, no vamos a lograr absolutamente nada. Y son gastos simplemente innecesarios. Hoy en día tenemos que enfocarnos a cómo controlar esta inmigración, colocar medidas sancionatorias más fuertes, impedir este ingreso descontrolado y el que ya está presente, bueno, empezar a tomar los asuntos como corresponden y empezar con la inclusión para todas aquellas personas que delinquen y que no quieren tampoco regularizar su situación, porque no estamos hablando del inmigrante en general. Por No, favor, yo no claro. quiero que se malentienda. O sea, hay mucha gente que es inmigrante. Este país también se basa de muchos inmigrantes. O sea, tendríamos que partir con la creación de nuestro Código Civil que lo hizo un venezolano. Claro, Y claro, entonces hay inmigrantes que han sido un aporte en nuestro país y que lo siguen siendo. Y lo más probable es que vamos a tener otros que también y vamos a tener esta interculturalidad que ya se ha ido formando con los pasos de los años. Pero claramente hay, se abrió una puerta para una inmigración ilegal descontrolada. Estamos hablando con Lorena Gallardo, ella fue consejera constitucional por la región, es una región hermosa, ¿eh? Yo creo que Valdivia debe ser una de las ciudades más lindas, no de Chile, eso ya está claro, del mundo. Pero Lorena Gallardo está dando cierto algunos tips, nos hemos paseado por beneficios de la propuesta constitucional, tema mujer, estamos hablando ahora de migración y ella mencionó esta policía fronteriza. En el chat están diciendo, pero eso es agrandar al Estado, están diciendo que por qué si tenemos carabineros no se les da más apoyo.
Yo hago periodismo internacional, Lorena, y fíjate que Europa, donde muchas veces uno puede hacer legislación comparada, es decir, mirar lo que se ha hecho en otros países, y vaya Italia, Europa, Francia, España, Alemania, para qué decir, tienen un problema migratorio. ¿Y qué hicieron ellos? Crearon una policía que se llama Frontex. Búsquelo usted Ujú. en Google, Frontex, con X al final. Y son policías especializadas en fronteras, porque hoy día tenemos nuevos delitos, tenemos nuevos problemas, y a nuevos problemas, nuevas soluciones. Carabineros tiene una policía fronteriza, ellos van a mantener aquello, pero mientras dure esto, los próximos 10, 15, 20 o eterno, bueno, habrá que hacerse cargo. Cuéntame un poquito de la policía fronteriza que está haciendo tanto ruido en las redes. La intención es precisamente lo que tú señalas. Hace 30 años atrás no teníamos la necesidad más que tener carabineros o fuerzas armadas. Eso era nuestra realidad. Hoy en día nuestra realidad requiere otros cuerpos especializados. Así también dejamos normas para que el carabinero no solamente sea un cuerpo, una fuerza de orden técnica, sino también profesional en su área. Lo mismo en las Fuerzas Armadas. Tenemos que ir especializando a la gente. Y obviamente el desborde del control inmigratorio que existe en Chile, que no hay control, si ese es el problema. Yo creo que ya perdimos el control. Hay que restaurarlo de alguna forma y nuestras fronteras es muy larga. Hay muchos pasos que no están regulados y obviamente si bien Carabineros tiene hoy en día el conocimiento de cuáles son los pasos, no está dando abasto. Tenemos que tener una policía que sea especializada, que sea solamente para eso, que regule esa materia. Así como necesitamos, y fue creado también una fiscalía supraterritorial por delitos específicos, como tú dices. Lamentablemente la delincuencia va avanzando, los delitos van avanzando y la realidad es muy distinta. Y hoy en día tenemos que hacernos cargo de cada realidad que tenemos presente. Y no es agrandar el Estado, sí, en la práctica No. lo es, pero ¿sabes? No, no, es que hay que responderle, y tú cuando vayas a la Ujú. región de Los Ríos, ocupa esta frase que la dijo José Antonio Caz el jueves. No es agrandar el Estado, es mejorarlo, es mejorarlo. Y se Claramente, van a aparte achicar de, otras medidas, se van a achicar, qué sé yo, el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos se le puede cortar a la mitad y se crea esta policía fronteriza y los recursos se van para allá, que es un problema que hoy día tenemos, como dice Lorena Gallardo, que hacernos frente. Nos queda un bloque más, Lorena, y te pido que me esperes algún momentito porque yo también tengo que saludar a quienes hacen sí, por posible la supuesto. realización del programa. Nos vamos a la pausa saludando a R2G, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seguridad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.r2g.cl. Y el mercado Nueva York está comprometido con el futuro sustentable, revalorizando los desechos excedentes orgánicos, destinándolos gratuitamente para el consumo animal. El mercado Nueva York comprometido junto a Juntos en Agricultura. Pausa, seguimos al regreso junto a Lorena Gallardo, hablando de este proyecto constitucional y por qué usted debe votar a favor. Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Continuamos realizando Juntos en Agricultura, por supuesto saludando a quienes hacen posible la realización de este programa. El futuro de Chile lo estamos construyendo hoy y es por eso que NASA se elabora los productos de acero de manera responsable con el medio ambiente que nacen a partir del reciclaje de chatarra y que vuelven a la industria de la construcción como una materia prima sustentable. Aceros ASA, 70 años construyendo juntos un Chile más sostenible. Lore, yo antes de ir a la pausa decía a la gente que estábamos conversando de este proyecto constitucional y que entiendan por qué hay que votar a favor. Creo que un elemento que, y yo lo digo, yo voy a votar a favor, me imagino que tú también, Sí. pero uno tiene que explicarle y razones, ¿no? Yo me he leído la Constitución, no fue algo grato porque es latero, leer constituciones no es lo que uno anda haciendo por la vida. He leído resúmenes, pero mucha gente no lo hace. Mucha gente se queda con los influenciadores, porque tal político, porque tal referente dijo esta cosa, yo voy a votar como él. Yo creo, Lore, y me gustaría que profundizáramos ahí, porque tú estuviste en la comisión justamente de la reforma al Estado, o la forma de Estado, que Chile está enfermo gran parte a causa de su sistema político. Tenemos más de veintitantos partidos políticos que hacen imposible gobernar, ¿cierto?, a nuestro país. ¿Cuáles son los elementos que tú dirías
que son claves para votar a favor de esta propuesta que mejoraría la forma del Estado? Yo no estuve en la comisión propiamente de gobierno y Estado, yo estuve en la de órganos autónomos, que ¿Ya? precisamente también tiene muchos vínculos, Ahora, porque igual obviamente votaste, van de la mano. y votaste en el Pleno. Y voté en el pleno y tuve que leerme todos los textos y me leí toda, aparte que éramos una bancada muy chica, entonces podíamos compartir mucho y conversar mucho lo que estaba haciendo la consejera que veía esa comisión en particular, que fue Gloria Hood. Perfecto. Y, Vamos y con conforme Gloria, al Estado. sí, a mí, a ver, en particular, creo porque me encantaron algunas normas, como por ejemplo la de registraje que va a tener que armarse porque se cambian un poco el sistema de cómo queda el sistema electoral en Chile. Se adecua más para que haya mayor representatividad. Me gusta mucho también que se haya reducido la cantidad de parlamentarios, de diputados. La verdad que me habría gustado un poco más todavía. Creo que el 120 teníamos muy buen antecedente con respecto a los 120 diputados y me habría encantado que volviéramos a eso. Pero sin embargo, obviamente, en este tema había que llegar a negociaciones entre distintos partidos y se llegó al número acordado, que creo que ya es un buen número, recoge las inquietudes de la gente. La gente no le gusta tanto político, porque en realidad hoy en día creo que lamentablemente en el Congreso es mucho político y no hace mucho y la gente lo ve de esa forma. Entonces, cuanto más achiquemos eso, creo de que van a poder concentrarse y llegar a mayores acuerdos. Y hay otra norma que a mí me encanta, que es la del 5%. Y creo que es una de las mayores manifestaciones de quienes hoy en día han sido voceros de la campaña en contra. ¿Por qué? Porque esta norma lo que está señalando es que si no tienen un 5% de representación en el Congreso, los partidos políticos, estos tienen que desaparecer. Y obviamente hoy en día el oficialismo tiene una cantidad de partido político que se ve perjudicado con esta norma, porque han sido creados de la noche a la mañana de una manera insólita que no tienen representación en el Congreso. O sea, se han dividido de cierta forma que desconozco sus razones de por qué esta división, pero lo único que han hecho es que no exista representatividad y que además sea muy difícil llegar a acuerdo. Una de las mayores críticas, y yo siempre lo uso de ejemplo, es que en el proceso que nosotros vivimos, decían que las derechas estábamos muy de acuerdo. Las derechas éramos 4. Voy a partir del más centro. Evópoli, Renovación Nacional, UDI y Republicano. Que nos poníamos de acuerdo. Obviamente no tenemos los mismos principios porque militamos en diferentes partidos. Pero claramente es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre 4 que ponerse de acuerdo entre 15 partidos políticos. Y cuando teníamos que llegar a conversaciones con el oficialismo, era súper complejo porque ni entre ellos se ponían de acuerdo. Y el mejor ejemplo es que hay una norma que por primera vez se consagra la protección a la cultura y la promoción de ella constitucionalmente, porque un país sin cultura no es país, es una de las bases de una nación, uno de los elementos. Y resulta de que un consejero oficialista, Miguel Litín, él promueve esta norma, nosotros se la respetamos y la acogemos y le decimos, sí, tienes el voto, tienes nuestro voto. Claramente, con los votos de la derecha, esta norma tenía luz, pero él tuvo que pedirle en el Pleno, con lágrimas en los ojos, a sus partidos que por favor lo apoyaran. Pero había tal recelo porque nosotros lo estábamos apoyando por una norma que era de sentido común, ciudadano, que sin embargo, porque nosotros lo estábamos apoyando, el oficialismo le decía a su propio consejero que no. Bueno, ahí hay una gran demostración de que aparte de idioteces que se vivieron en este proceso, además, ni ellos se pueden poner de acuerdo porque No. son demasiados partidos políticos. Bueno, por algo el Frente Amplio quiere terminar con Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social y generar un gran partido, porque también se proyectan que podría eventualmente ser afectados por la ley del 5%. Nos quedan dos Exacto. minutitos. Lorena Gallardo, nuestra invitada del día de hoy, convencional por Renovación Nacional en la región de Los Ríos, y te los voy a regalar, te los voy a dejar en libre disposición para que esta radio se escuche en todo Chile. Tú has estado durante esta semana hablándole principalmente a la gente de tu región, pero tengas 2 minutos libres para pensar que hay una persona
que está al otro lado de la radio y te está escuchando y en este momento dice, oye, tengo que decidir mi voto. Y tú le digas, bueno, ¿por qué votar como tú señalas que vas a votar? Así que el micrófono es tuyo y luego de eso terminamos este bloque. A ver, yo voy a votar a favor porque este es un texto, no solamente porque yo haya participado en él, por favor no crean eso, no tengo esa soberbia intelectual y moral para decirle a otra persona vote porque yo vote a favor, porque yo voto a favor, pero es un texto que recoge mayores derechos sociales, mayores libertades, mayores garantías. Es un derecho que entrega seguridad, que moderniza el Estado. Nuestra constitución actual no es una constitución mala, pero es habilitante y ha permitido que nos quiten derechos. Por ejemplo, la libertad de escoger el sistema de educación de nuestros propios hijos, con la famosa tómbola de la educación. Con este texto se elimina eso porque volvemos los padres o cuidadores a tener esa responsabilidad de escoger el sistema de educación de nuestros hijos. Además, ya es tiempo de poner fin al tema constitucional. Vivimos lamentablemente en un país que está viviendo una crisis de estabilidad político, social, económica, de seguridad, que ya no da más, ya no da más. Y, y es un buen texto. Yo invito a que la gente lo lea. Sé que en la página de cervel.cl está. Por favor, descárguelo, porque más encima en este periodo, en este proceso en particular, se regalaron muy pocos ejemplares. Y claramente nuestras autoridades no salieron como en el proceso anterior, que sí les gustaba porque se refundacionaba nuestro país, a regalar texto. Hoy en día no, cuesta mucho conseguirlo, pero están las redes sociales, yo sé que ya están las páginas web. A mí no me gusta leer a través de un teléfono o de algo digital un texto, me gusta tenerlo por escrito, pero prefiero, si no lo tengo materializado, prefiero leerlo, aunque sea a través de un computador, de una tablet, de un teléfono, a llegar informado a votar el 17 de diciembre. Hay una Creo que es página, responsabilidad. por favor, por favor, por favor, termina. En cervel.cl lo pueden descargar, Y hay pero un muy buen resumen en Recuperar Chile. Recuperar Chile, te mete ahí y hay un resumen, además de mira, de la propuesta completa. por favor, no escuchen al vecino, no escuchen estas falsas verdades que dicen porque son mentiras, no son otra cosa más que mentiras. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para que sigamos con un tercer periodo, para que terminen cambiando nuestro himno, para que seamos un país plurinacional, o sea, ni siquiera seamos un Estado como nosotros nos conocemos. Nosotros respetamos las instituciones republicanas. Nosotros lo único que queremos es mayor estabilidad y consagrar derechos que la gente que legítimamente salió a solicitarlos a la calle, nosotros se los dejamos establecidos. Es una constitución que acerca a la gente, es una constitución que recoge derechos sociales para la gente. Y es de muy fácil comprensión, de verdad. Sí. Es un poco latero, como señalaste tú, pero los primeros 2 capítulos que recogen los derechos, yo creo que es lo importante que la gente Platero tiene que leer. como cualquier constitución. Además, ustedes dicen, no, es que una Sí. constitución muy grande, muy gorda. Oiga, las leyes orgánicas constitucionales que son fácilmente modificables pasan a la constitución. No nos vamos a poner ahora a explicar, pero todo tiene su motivo, todo tiene su razón de ser. Ah, ojo con ¿Sabes? eso. También porque, sí, y quedó más extensa porque se recogen más derechos sociales, hay más normas de seguridad, hay una agencia, la creación de agencia anticorrupción debido a los momentos que estamos viviendo hoy en día, de procurar proteger los recursos del Estado para que vayan en beneficio de la gente. Se establecen principios constitucionales como la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas. Eso antes se encontraba en materia legal, entonces nosotros tuvimos que subirlo a nivel constitucional, lamentablemente, porque hoy en día prendemos el televisor, escuchamos la radio, abrimos un diario y ya no nos sorprendemos ante las noticias de niveles de corrupción que está teniendo nuestro país. Entonces, claro, es un texto un poco más extenso porque tiene que abordar materias que hoy en día necesitábamos recoger y que Así es. esperamos de que para los próximos años esto se vaya ordenando la casa. Lorena Gallardo, ex convencional de la región de Los Ríos por Renovación Nacional, muchas gracias. Nos vamos a mantener también contacto, a ver si es necesario volver a conversar durante la recta final de este proceso. Muchas gracias por la invitación, cariños a todos ustedes y por favor infórmense antes de votar, todavía quedan días para poder hacerlo
y este 17 ojalá podamos cerrar este capítulo con un apruebo como corresponde. Así será. Saludo a Claudio también, que hizo ahí el nexo. Sí, cariños a Claudio. Está bueno. Muchas gracias, Lorena Gallardo. Gracias Y a hablando ti. de la Constitución, nosotros nos vamos a la pausa. Luego nos vamos a Argentina para poder comprender los primeros minutos de la presidencia de Javier Milei en Argentina. Pausa, volvemos de inmediato. Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Continuamos en Juntos en Agricultura, último bloque para dedicarle, por supuesto, este espacio a la noticia internacional, por lo menos en Sudamérica. Domingo 10 de diciembre asume finalmente la presidencia de Argentina Javier Gerardo Milei. Queremos comprender cuáles van a ser sus primeros pasos, cómo han sido estas primeras horas de Javier Milei en la presidencia de Argentina, y para eso nos contactamos con un coterráneo del presidente, Pablo Lacoste, analista argentino, doctor en estudios americanos y también en relaciones internacionales de la Universidad de Santiago. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Aquí tratando de comprender las primeras horas de Javier Milei, cumpliendo promesas, eliminó por decreto algunos ministerios que ya había señalado que iba a eliminar. Ha sido lo más público. No sé si tú también manejas otras informaciones de estas primeras horas de Javier Milei como presidente de Argentina. Claro, él está impulsando una política de austeridad. Ya planteó que con un déficit fiscal de 15% con respecto al Producto Bruto es imposible, es absolutamente inviable el país. Eso explica la pobreza del 45%, el 12% de indigencia, el estancamiento desde hace 12 años. Y la población se ha jugado el todo por apoyar a esta propuesta que es totalmente disruptiva, que va en contra de lo que fue el estilo de los políticos argentinos hace 80 años y que, bueno, se está preparando para enderezar este barco escorado que es la macroeconomía argentina. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas y qué tanto van a doler, como ya prometió en su discurso inaugural? No hay plata. Sí, todo indica que para el presupuesto, el gasto del Estado 2024, él va a tratar de mantenerlo congelado con el presupuesto del 2023. Entonces, imagínese usted, eso va a hacer rechinar todo el aparato de la estructura del Estado, porque con una inflación del 160% anual, si usted le aplica al año 24 los mismos recursos del 23, le va a alcanzar para cubrir el gasto hasta el mes de mayo, con suerte. ¿Y qué Entonces, ¿cómo ¿Qué van a hacer ahí? Entonces, bueno, él dice que está muy inflado el Estado, hay mucho tejido graso, hay millones de militantes rentados, que digamos, son funcionarios públicos de baja productividad y que simplemente están ahí por cuestiones de militancia rentada. Pero ¿cómo hace usted para separar la masa muscular del tejido adiposo? Es muy difícil. Tienen que ir punto por punto, pero son millones de empleados públicos. Entonces es un trabajo muy, muy complicado el que tiene por delante, ¿no? Cuando era la campaña, Pablo, se hablaba mucho y mostrábamos videos nosotros incluso de un Javier Milei desaforado muchas veces, hablándole a la casta y de la varios epítetos. ¿Cuánto? Porque ese video no es de hace 50 años, el video es de hace 3, 2 y quizá un poco menos. ¿Qué tanto ha cambiado o va a tener que cambiar el Javier Milei candidato al Javier Milei presidente desde el día de ayer en Argentina? Bueno, ya ha cambiado muchas cosas porque ha ensanchado su base de sustentación política, se está apoyando en amplios sectores del peronismo. Él ha buscado peronistas de la provincia de Córdoba, de Schiaretti, les dio el área de transporte, le dio la seguridad social. Como presidente de la Cámara de Diputados puso a Martín Menem, que es hijo del senador Eduardo Menem, que fue presidente de la Convención Constituyente del 94. Menem, que fue presidente 2 veces. Sí, claro. Entonces, el mismo Ministerio del Interior lo tiene figuras del peronismo. Entonces está ensanchando esa base de sustentación, quiere aislar al kirchnerismo
para garantizar la gobernabilidad. Y está negociando con las ligas de gobernadores para tratar de lograr eso. Ha garantizado que no se va a dar, no se van a cortar los planes sociales en tanto y en cuanto no sean utilizados como fuerzas de choque para cortar las avenidas, las calles, para crear el caos social, ¿verdad? Entonces eso lo dijo ayer, miren, yo voy a mantener los planes sociales, pero el que corta no cobra. Mensaje a los piqueteros. Entonces, pero vamos a ver, los piqueteros ya han convocado el primer paro contra Milei para el día 19 y 20 de este mes, y ahí vamos a ver si cortan o no cortan y si Milei logra su compromiso de hacer cumplir la ley, respetar el derecho a protestar, pero respetar también el derecho a circular, garantizado por la Constitución. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no?, en los próximos días. Está bien duro Pablo Lacoste, nuestro analista internacional de la Universidad de Santiago, dando cuenta de los primeros momentos de Javier Milei. Tú tienes doble militancia porque eres argentino, pero vives en Chile ya hace bastante tiempo, por lo tanto entiendes la política bastante bien de ambos países. Se puso en duda en algún momento la asistencia del presidente Gabriel Boric al cambio de mando, principalmente por las frases que había tenido este otro Milei. Acabamos de decir que ha ido cambiando, el Milei candidato, que Boric era un empobrecedor de pueblos, el impresentable, varios epítetos. Sin embargo, Gabriel Boric, y yo se lo celebro en eso porque fácil no debe ser, representando al Estado de Chile, no a su persona personal, a su persona particular propia, asiste. Y hay una frase que se dice, que se dijeron, que la hermandad de nuestros pueblos no está en duda. ¿Cómo va a ser la relación entre el Chile de Gabriel Boric y la Argentina de Javier Milei? Da la sensación que va a ser una relación muy buena, porque Milei admira a Chile y admira la madurez de la izquierda que representa Gabriel Boric. Mire, esto lo explicamos desde la cultura woke. La cultura woke llama a tomar conciencia, despertar y tomar conciencia, por ejemplo, del cambio global, que la tomó conciencia rápido a la izquierda y la derecha le costó más. Bueno, lo mismo pasa con el equilibrio fiscal. La izquierda le costó mucho en América Latina tomar conciencia de que sin equilibrio fiscal fracasa el proyecto, que es lo que le pasó a Salvador Allende, pero no a Boric. Boric sí despertó, sí tomó conciencia de eso y su gobierno se ha enmarcado dentro de ese sendero. En cambio, los que no han tomado conciencia de eso es la izquierda argentina, los piqueteros y los kirchneristas en Argentina. Entonces, en el fondo, Milei admira a Boric por esta capacidad que tiene de ser alguien que está en la izquierda, pero que ha tomado conciencia de que sin equilibrio fiscal, o sea, con una política fiscal expansiva y irresponsable que genere déficit fiscal y por lo tanto inflación, eso no va a ninguna parte. Entonces, ahí hay un elemento en común, más allá de los chiporroteos que pudieron haber habido en algún momento de desencuentro cuando Milei está en la campaña. Entonces, en Chile es muy difícil entender todo esto exabrupto de Milei, pero hay que entenderlo como un bombero que llega en medio de un incendio a apagar el incendio, llega con hacha, llega con torpeza, en una situación extremadamente brutal, donde hay un 45% de gente que está hundida en la pobreza. Esto en Chile no se ve hace más de 30 años. Los 30 años de Chile fueron los 30 años de la victoria sobre la pobreza. Le dieron una lección a América Latina y al mundo, cómo se sale de la pobreza. Esos son los 30 años de la democracia en Chile. Bueno, muy bien. Argentina está como Chile hace 50 años. Eso es la situación. El incendio, que Milei ha venido como un bombero, que lo único que sabe es de fuego, no le pregunten mucho de relaciones internacionales, de sistemas políticos, de temas ambientales, no sabe de eso. De lo único, él es un bombero que viene a apagar un incendio voraz que se está quemando un país con 45 millones de personas adentro. Interesante esa reflexión, sobre todo por el manejo económico. Él se hizo conocido en un programa de televisión, en Intratables creo que era, dando cuenta de su análisis económico. Pablo, para concluir sería interesante hacer una proyección, porque claro, sabemos que puede ser Uruguay con la calle Pou, de alguna manera Ecuador, pero es mucho más neutro. La llegada de Javier Milei al segundo país más grande de la región, algunos dicen que es la Libertad Avanza, como el partido, que sería el despegue nuevamente de las derechas en el continente. Depende de cómo le vaya a Javier Milei,
proyectos políticos como las derechas acá en Chile, eventualmente a quien pueda suceder Dina Boluarte en Perú, algún retorno quizás de Bolsonaro en Brasil después de Lula nuevamente. ¿Cómo lo ves tú? Y la responsabilidad que tiene Milei ahí. Sí, pero lo que pasa es que en cada país hay una situación especial. Milei llega no tanto por una ideología, sino porque hay un país incendiado y viene él a apagar ese fuego. Como el peronismo no fue capaz de manejar el equilibrio fiscal y bajar la inflación, la gente se decantó por alguien que se comprometiera fehacientemente a eso. En Chile el problema no es la inflación, es la inseguridad. Entonces, si el gobierno no logra resolver el tema de la seguridad, lo más probable es que venga una ola en favor de la derecha que sí propone medidas para enfrentar el tema de seguridad. Eso es lo que yo estoy viendo. O sea, acá el reclamo principal es por la inseguridad y al gobierno le cuesta reaccionar, está ahí un poco evaluando, viendo. En la medida en que logre responder, poder hacerle frente a eso. Pero también hay que ver que hay algunas diferencias grandes, porque Bolsonaro y Donald Trump, muchos lo ponen del mismo lado que Milei, pero ellos son proteccionistas. En cambio, Milei apunta a la apertura de mercados. Claro. O sea, es totalmente lo opuesto a Trump y a Bolsonaro. Entonces, ahí hay que ver un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hacemos para leer lo que ocurre en América Latina? Pero obviamente hay una actitud de alguien que está muy decidido, que propone una solución muy focalizada en el mayor reclamo de la sociedad en ese momento. Eso es Milei. Interesante verlo desde esa perspectiva. Muchas gracias, Pablo Lacoste, analista argentino, doctor en estudios americanos y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago, la USACH. Hay esperanza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay que ver ahí cómo salen los primeros meses. Y hay un tema interesante con Milei que he dicho, me votaron a mí 14 millones de argentinos sabiendo lo que había propuesto, los recortes, los tarifazos, la motosierra. Vamos a ver cómo se. A ver si nos volvemos a contactar, Pablo, para ir haciéndole un checklist a la presidencia de Milei. Excelente, Cristian. Un abrazo grande. Nos vemos. Pablo Lacoste, muchas gracias, y de esta manera nosotros también terminamos el programa del día de hoy. Saludamos a los dos últimos auspiciadores que hacen posible la realización de este programa. En Carosi impulsamos el desarrollo sostenible del campo chileno, entregando asistencia técnica y económica a más de 3.000 agricultores. Carosi, compartir hace bien. Y también tu hijo ya tiene su sistema inmune y digestivo protegido. Recuerda fortalecer sus defensas con Noops Kids y la salud será de la mejor nutrición probiótica. Consíguelo en noop.cl. Sigue la programación de Radio Agricultura, Caterina Chaiz y Gonzalo Feito con Mirada Velvet. Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de Aceros ASA, acero verde para construir juntos un Chile más sostenible. R2G, seguridad privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos. Mercado mayorista Lo Valledor, alimentando el crecimiento de Chile. Y ¿tienes estreñimiento o hinchazón? Entonces únete a NUP y recupera tu salud intestinal. Producción Tamara Molina.